Así que bueno, vamos a seguir la siguiente modalidad y le pedimos a todos que presten atención a esto para poder hacer más fluida esta parte y poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para compartir. Así que vamos a tener una hora, ya vamos un tiempo de atraso, pero bueno, lo ideal es tener una hora. Nancy va a presentar más o menos en 30 minutos el tema que nos convoca, que es Gálatas, Pablo contra Pablo. No voy a adelantar lo que intuyo que será la presentación, voy a dejar todo con ella. Muchos estamos intrigados, así que me parece genial el título. Eh, y bueno, y después de ese tiempo vamos a tener un tiempo de respuestas, de preguntas, y en la que yo les voy pidiendo esto. Conforme ustedes vayan oyendo la charla, vayan tomando nota de lo que quieren preguntar. Les sugiero que no esperen al final para recién acordarse de qué cosas querían preguntar porque se nos van a ir algunas ideas. Vayan tomando nota, pero no las escriban en el foro, en el chat, porque no las vamos a poder leer ahora y las vamos a perder. Luego, cuando terminemos los 25-30 minutos de exposición, ahí sí les vamos a pedir que comiencen a escribir sus comentarios o sus preguntas. Y lo que vamos a hacer es, los que estamos de este lado de Bíblica Virtual, es ir anotándolas en el otro formato. Vamos a estar en un formato como este, y que vamos a añadir después una plancha ahí para anotar las preguntas que ustedes han hecho y podamos irlas organizando. Nancy las puede ir leyendo e írselas respondiendo o comentando. ¿Les parece bien? Nancy, cualquier cosa que vos precises, nosotros estamos acá y estamos para darte una mano. Bueno, gracias otra vez y bueno, el tiempo es tuyo. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Un beso para todo el mundo. Eh, es un gusto estar con ustedes. Y acá estamos, una teóloga sistemática que les va a hablar de Biblia. Mientras que durante muchos siglos del cristianismo los teólogos eran biblistas y viceversa, Pablo, Agustín, Lutero, hasta Sor Juana. En el último par de siglos vemos una creciente tendencia a la especialización, de modo que a veces los biblistas y las biblistas dicen que no son teólogos y teólogas, o los teólogos y las teólogas decimos que no somos biblistas. Pero el hecho es que los biblistas sí hacen teología y los teólogos y las teólogas utilizamos la Biblia, y espero con seriedad. Entonces yo, como teóloga sistemática, entiendo mi tarea como pensar y articular desde la praxis de la fe en las implicancias materiales del seguimiento de Jesús por el Espíritu en un contexto concreto. Y esto es algo que Pablo también hacía, por lo que a veces se dice que Pablo fue el primer teólogo sistemático. A Pablo entonces lo veo como compañero de camino, como una especie de hermano mayor, como un ejemplo de vida en muchos sentidos, pero no como voz infalible ni como caído del cielo. Como él mismo va mostrando, es un ser humano con debilidades, dones, contradicciones, aciertos, errores, utilizado por Dios. Hay veces que está más lúcido que otras, como cualquiera de nosotros y de nosotras. Hay veces que realmente se trasluce claramente el Espíritu de Jesús en lo que dice. Hay veces que se ofusca, hay veces que él mismo dice que lo que recomienda viene de él mismo y no viene como iluminación del Espíritu, por ejemplo en 1 Corintios 7:25. Es decir, Pablo de distintas maneras nos da pie para leerlo a él con discernimiento. Nuestra tarea va a ser siempre buscar el mejor Pablo, el Pablo más cercano a Jesús, el Pablo más cercano al corazón del Evangelio. Y desde allí evaluar al peor Pablo, al Pablo que por el motivo que fuere no nos ayuda a encontrar el camino del proseguimiento de Jesús en nuestros contextos. Por decirlo de algún modo, entonces leemos las epístolas paulinas con Pablo contra Pablo. De allí el título de esta conferencia, y vamos a volver a este punto más adelante. Como teóloga, hacer la lectura de Pablo, buscando los fundamentos desde los cuales descubrir al mejor Pablo, al Pablo más fiel al camino de Jesús, me fijo especialmente en los ejes transversales de lo que comunica.
¿Qué nos enseña acerca del ser humano? Antropología teológica. De Jesús, cristología. Del espíritu, neumatología. De la iglesia, eclesiología. De la esperanza, escatología. De la interpretación del mundo y de la escritura, hermenéutica teológica. Evidentemente en media hora no vamos a cubrir todos esos puntos, ¿no? Pero son ejes para prestar atención. ¿Cuáles son los contornos básicos de lo que nos quiere comunicar acerca del Evangelio de Jesús, de la buena nueva, de que Dios se nos ha acercado materialmente para que nosotros y nosotras podamos acercarnos a Dios? La epístola a los Gálatas, que es relativamente corta, nos da una mano a la hora de conocer a Pablo y en ella encontramos una especie de radiografía de la médula espinal de su teología. Entonces vamos a hablar un poquito de Gálatas. Eh, Pocos años después de la muerte y la resurrección de Jesús, posiblemente entre el 53 y el 57, pero tal vez aún antes, en la década del 40 de la primera de nuestra era, Pablo le escribe a un grupo de seguidores de Jesús, en su mayoría gentiles, probablemente esparcidos en varias iglesias, a los que llama Gálatas. Ahora, ¿dónde era Galacia, la Galacia de nuestra carta? Bueno, se trata de la región de Asia Menor en la actual Turquía. En este mapita, la parte donde ven pintado de color rosado, podemos ver ¿no? la forma de Galacia y hay dos hipótesis acerca de dónde vivían nuestros Gálatas. Una posibilidad es que se tratara de una provincia romana de Galacia fundada por César Augusto en el 25 a.C. Esto es en el sur de Asia Menor, donde ustedes ven ahí abajo las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Y otra posibilidad es que se tratara de la región donde vivía tradicionalmente una tribu, un grupo de tribus celtas que habían migrado al Asia Menor en el siglo III a.C. Y ahí estaba la ciudad de Ancira, un poco más al norte. Ahora, lo que me llama la atención a mí, lo que me parece sumamente importante para nosotros desde América Latina, desde nuestros países, es entender que esta gente, los Gálatas, no era gente que estuviera en el centro de poder para nada, sino que en el binomio famoso de civilización o barbarie, entendido ahora no desde Sarmiento, sino desde la hegemonía romana, estaban rotundamente ubicados en la barbarie. Los gálatas vivían bajo el yugo de la Roma imperial como sujetos coloniales. Existen inscripciones griegas y luego romanas, y ahí ven una estatuita de la griega que los muestra como bárbaros, ¿no? Como gente que existía para ser colonizada y conquistada. También desde una perspectiva judía, y había comunidades hebreas en la zona donde se supone que vivían los gálatas, desde una perspectiva judía, obviamente los gálatas también eran paganos, eran gentiles y nada tenían que ver con el pueblo elegido. Pablo, sin embargo, se entiende a sí mismo como enviado a compartir el evangelio con los gentiles. O como dice él, es el apóstol de la incircuncisión y no acepta la categorización romana de los gálatas como intrínsecamente inferiores. Tampoco piensa, como algunos seguidores de Jesús de origen judío, que los gálatas necesariamente debían pasar por el judaísmo, es decir, específicamente que debían pasar por la circuncisión si fueran varones y obedeciendo las leyes relacionadas con la comida. Algunos de estos seguidores de origen judío de Jesús pensaban que era necesario todo esto para que los gentiles, seguidores de Jesús, fueran adoptados como hijos e hijas de Dios. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta al acercarnos a Pablo en esta epístola, entonces, es que escribe muy consciente de las dinámicas de poder y de las estructuras imperiales impuestas por los romanos. Todos los seguidores de Jesús en Galacia que escucharan esta carta, fueran gentiles a secas, fueran gentiles prosélitos o fueran judíos seguidores de Jesús, estaban
todos sujetos al yugo imperial romano. O sea que esta realidad estructural está por abajo de todo lo que vamos a ver en el libro de Gálatas. Entonces, eh, mucho se ha dicho en esta carta, sobre esta carta, en cuanto a la dinámica de la ley versus la gracia. Y quiero subrayar que sería un grave error leer esta carta de manera antisemita, como de hecho ha sucedido muchas veces en la historia del cristianismo. A Pablo no le interesa despotricar en contra del judaísmo en el cual él había nacido y dentro del cual había nacido el movimiento de Jesús, sino le interesaba mostrar que la Torá, que la ley, que es buena, si se entiende como un fin en sí misma, se entiende de manera rígida, pasa a ser problemática y hasta tóxica. No porque sea tóxica en sí misma, sino porque ha sido tratada como una especie de Dios en vez de que Dios sea tratado como Dios. Pablo entonces no está diciendo que la ley siempre, indefectiblemente, se viva de ese modo, ni que todo judío viva de ese modo. Sería injusto para con los judíos interpretar de esta manera la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo Pablo es que nada que no sea Dios debe ser tratado como si fuera Dios. Y esto mismo que pasaba con la ley en Galacia puede pasar también con el Evangelio malentendido, como si cierta manera de vivir el Evangelio fuera más importante que la compasión, el amor o la gracia. Entonces, sobre todas las cosas, algo que le parece central a Pablo en la epístola es defender el principio de la contextualidad. Llego a esta diapositiva, el principio de la contextualidad del Evangelio. Cuando hablo del principio de la contextualidad, me refiero al hecho de que Pablo creía que la buena nueva del Evangelio podía y debía contextualizarse por el Espíritu de diversas maneras, no solamente dentro del ámbito de los judíos seguidores de Jesús, sino también entre los gentiles seguidores de Jesús. Recordemos que Pablo escribe esta carta en un momento que la iglesia primitiva es básicamente judía. Ni siquiera sería apropiado hablar en este punto de cristianos todavía. Es un momento en que los pilares, entre comillas, o las columnas, entre comillas, de la iglesia, así llama Pablo con un tono levemente socarrón en Gálatas 2:9 a los líderes de la iglesia de Jerusalén, que eran discípulos de Jesús como Pedro o parientes como Santiago, todos ellos eran judíos practicantes. Entonces estamos hablando de un movimiento todavía básicamente judío y el principio de la contextualidad que propone Pablo en el contexto de su obra misionera entre los gentiles es fundamental para nosotros y para nosotras, para nuestro ejercicio de la fe en libertad. Este principio de la contextualidad es terreno fértil para que la mente de Cristo se pueda desarrollar sin imposiciones y sin condiciones alienantes, en libertad. Permite una contextualidad crítica que hace que seamos contrahegemónicos y contraculturales cuando el discernimiento nos muestra que debemos resistirnos a ciertos aspectos, por ejemplo, lecturas misóginas de la Biblia, pero también nos permite asumir creativamente elementos de nuestras culturas propias, por ejemplo, el respeto por la tierra que heredamos de nuestros abuelos y de nuestras abuelas de los pueblos originarios. En el caso de los Gálatas, Pablo piensa que está bien que sigan con su dieta de siempre. No hace falta comer kasher. Pero les recomienda que no caigan en viejas esclavitudes, por ejemplo, las obsesiones que parece que tenían con el almanaque y con ciertas festividades rituales que socavan su libertad en Cristo. Gálatas 4 del 8 al 11. Entonces nos corresponde a cada uno de nosotros y de nosotras en nuestras comunidades de fe el ejercicio de tratar de ver qué conviene adoptar y qué conviene evitar de las lógicas culturales dominantes y de las costumbres que nos rodean, que a veces nos iluminan y a veces
nos esclavizan o nos colonizan. El principio de la contextualidad nos da una tremenda libertad y también una tremenda responsabilidad. Hay muchas cosas que tenemos que decidir que no vienen preestablecidas y hay cosas que a veces, como hizo Pablo, hay que discutir con los pilares, entre comillas, y con las columnas, entre comillas, de la iglesia. Como ya deben intuir entonces a esta altura de la charla, a mí me parece muy valioso el aporte de Pablo en cuanto abre puertas para la interpretación y la vivencia del Evangelio con muchísima libertad. No hay un molde único para la iglesia ni una sola forma de seguir a Jesús, aunque sí hay elementos centrales que no debemos claudicar. Lo fundamental es, por ejemplo, como dice Gálatas 2:10, que nos acordemos de los pobres. En otras palabras, lo fundamental es tratar de andar como Jesús anduvo. En ese andar como Jesús anduvo, es esencial que entendamos que cualquier práctica religiosa puede ser engañosa, que fácilmente puede ser distorsionada. Y como decíamos antes, esto no solamente vale para la ley o la Torá, o las cosas que como cristianos y cristianas gentiles de hoy proyectamos en los y las demás, sino también esto puede ser eh, este, entendido en el ámbito de la supuesta gracia o del supuesto evangelio. Es decir, hay que velar para que el evangelio que transmitimos realmente sea evangelio, que sea buena noticia, transformadora, liberadora, dadora de vida. Tenemos que fijarnos y discernir esto que nos predican y esto que predicamos es realmente buena noticia para los y las más vulnerables en primera instancia y en última instancia para toda la creación. ¿O nos estamos apartando de la buena noticia, como parece que estaban haciendo los Gálatas insensatos de Gálatas 1:6? El criterio para discernir no puede ser una frase suelta que Pablo haya dicho o escrito, sino que eso que se haya dicho o escrito sea consecuente con el Evangelio de Jesús, con el camino de Jesús, con la forma de ser de Dios que Jesús manifiesta y que el Espíritu actualiza. Con toda honestidad, Pablo mismo admite la posibilidad de que él mismo se equivoque o que puedan darse distorsiones de lo que él haya dicho, inclusive con las mejores intenciones del mundo. Por eso acota con su habitual vigor, inclusive si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente al que recibieron, sea anatema, o sea maldito. Gálatas 1:8. Este principio hermenéutico, es decir, de interpretación, es fundamental. No importa cómo sean los mensajeros, cuán fantásticos sean los mensajeros humanos o divinos que dicen representar a Dios, cuán sofisticados sus videos de YouTube, cuán empaquetadas sus enseñanzas, cuán certeras sus palabras, tenemos que discernir si ese mensaje realmente es consecuente con el camino de Jesús. Lo mismo, obviamente, con lo que yo estoy diciendo en este momento. Puedo parecer muy certera, pero pega con el camino de Jesús, con la materialidad de ese camino de Jesús, tienen que discernirlo con mucho cuidado, ¿no? Todo lo que no sea consecuente con este evangelio de la libertad, Pablo nos da permiso a rechazarlo. De hecho, Pablo nos urge, nos exige que lo hagamos, caiga quien caiga. Él mismo nos habilita, si hiciere falta, a argumentar con Pablo en contra de Pablo. Dicho de otro modo, si la teología paulina se tornara tóxica o si se utilizara de modos perniciosos, Pablo mismo nos pediría que la rechazáramos de cuajo. Obviamente Pablo está usando una figura retórica, no piensa que él mismo sea problemático, pero el hecho es que a través de los siglos, por momentos lo ha sido
y también lo ha sido su teología o lo que algunos han afirmado que es su teología. Como él mismo nos enseña, nadie afuera de Dios es infalible. Ni Pedro, ni los pilares de la iglesia de Jerusalén, ni los ángeles del cielo, ni él mismo. Por lo tanto, todo discurso sobre Dios, toda enseñanza religiosa, venga de donde venga, requiere del discernimiento. Y esto es uno de los motivos por los cuales me apasiona la teología, porque la teología les da a cada uno y a cada una de ustedes herramientas para el discernimiento, para entresacar lo precioso de lo vil y también para la autocrítica, que tanto nos hace falta si hemos de profundizar nuestro seguimiento de Jesús. Y espero que hayan disfrutado de la cara que tiene Pablo en ese cuadro, ¿no? Parece como muy enojado cuando está hablando de Pablo contra Pablo. Bueno, pasamos a entonces el tema del discernimiento de la comunidad de fe. Todas las comunidades de fe, incluso las comunidades de Galacia a las que él está escribiendo y que tanto lo frustran a Pablo por su inconstancia, todas las comunidades están llamadas al discernimiento, a la tarea de la interpretación, a la tarea de meterse en la espiral hermenéutica. Y en esa tarea interpretativa, los y las miembros de la Iglesia entendida como comunidad hermenéutica, no estamos solos y solas. Tenemos dos grandes ayudas: la obra del Espíritu Santo para iluminarnos y guiarnos por nuevos caminos, es decir, la dimensión neumatológica, y la naturaleza del Evangelio mismo de Jesús que hemos recibido, es decir, la dimensión cristológica. Son nuestros dos grandes ejes en este camino del discernimiento y de la interpretación. Esta dinámica del entrelazamiento de lo neumatológico con lo cristológico es una de las características centrales del pensamiento paulino y una de las razones por las cuales me parece tan relevante su pensamiento. Ojo, en este proceso no nos tenemos que enredar en las frases paulinas puntuales, sueltas, que a veces se citan por ahí. Me refiero, por ejemplo, a las frases sueltas en las que parece Pablo descartar el liderazgo de las mujeres en la iglesia, cosa que de hecho no aparece en la epístola a los Gálatas, pero sí en otras. También las frases sueltas en las que está tan enfurecido con los Gálatas que los manda a castrarse a los varones, y lo dice de un modo mucho más vulgar en realidad del que estoy utilizando aquí. Los manda a castrarse a los que tanta importancia le dan a la circuncisión o a otros detalles de la obediencia a la Escritura. Gálatas 5:12. Sugiero que la gente que subraya y justifica como Paulina la postura de que se callen las mujeres en la iglesia, se mire un poco al espejo y se pregunte por qué no toma entonces igualmente en serio lo que dice Pablo en Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que perturban. Jamás he escuchado sermones que pregonen que los varones legalistas dentro de la congregación se castren. Y de hecho me parece bien que no se predique semejante cosa. Pero ojo, ley pareja para todo el mundo. Si van a entender lo que Pablo dice tan clara y tajantemente en Gálatas 5:12 como una estrategia retórica muy particular, en un contexto específico, que no se aplica en todos los tiempos, ni en todas las iglesias, ni con todos los varones, entonces tampoco hagan de 1 Corintios 14:34, donde Pablo parece indicar que las mujeres deben callar en la iglesia, no hagan de ese pasaje tampoco una ley inamovible, sabiendo que en su práctica ministerial Pablo aprendió de Priscila, trabajó de hombro a hombro con Febe, consideró apóstol a Junia y promovió a líderes eclesiales como Lidia. Estamos hablando al fin y al cabo de un hombre que además, descartando una identidad de género rígida,
se presenta a sí mismo como madre en Gálatas 4, 19 y 20. Bueno, esto nos va llevando a un tema muy importante, que es de última, ¿cuál es el meollo, el corazón de Gálatas? ¿Qué nos muestra la estructura misma de la epístola al respecto? Como pueden ver en la diapositiva, la carta está armada como un quiasmo, así como una X así. Y pueden ver que es una especie de capicúa, donde se va repitiendo A, B, B, A, ¿no es cierto? Y lo más importante es lo que está en el centro de la X, que en este caso es el pasaje que va del 3.28 al 4.7. Si bien en el protestantismo y siguiendo a Lutero se ha subrayado muchísimo una supuesta antítesis entre la ley y la justificación por la gracia como la temática más importante de la carta, mi lectura es que lo central es ver de qué manera y desde dónde se manifiesta la gracia de Dios. Es decir, lo que vemos en el pasaje indicado por la X, que es desde allí, desde el Dios cuyo carácter vemos reflejado de modo trinitario y en cuya maravillosa vida estamos invitados e invitadas a participar, es allí que tenemos la clave para leer toda la carta y tal vez todo el resto de la teología paulina. Así que miremos el pasaje en un poquito más de detalle. Gálatas 3:28 a 4:7, la dinámica trinitaria de la relación de Dios con la creación. Lo voy a ir tomando por parte: igualdad en Cristo, adopción filial por Dios y después el espíritu del Hijo. Entonces empecemos por la igualdad en Cristo, Gálatas 3:28. Este famosísimo versículo tiene cualidades rítmicas que se asemejan a la poesía o a un himno, o tal vez a un rap. Tal vez haya formado parte de una liturgia bautismal en la iglesia primitiva. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni mujer, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ven tres pares contrastantes: judío griego, esclavo libre, varón mujer. Y estos pares contrastantes hacen referencia a un complejo entretejido social con dinámicas de poder muy asimétricas. Pablo no está diciendo que en Cristo somos todos idénticos e idénticas, sino está diciendo que debe haber igualdad dentro de las diferencias, de las particularidades que de hecho tenemos. Somos iguales en dignidad, aunque no seamos idénticos e idénticas. Dios valora nuestras particularidades, nuestras singularidades, no las borra. Y esto lo vemos supremamente en el hecho de que el Hijo Eterno se encarnó en un ser humano particular, Jesús de Nazaret. Pero lo notable de este pasaje y de la teología paulina es que no se organizan esas particularidades de manera jerárquica, sino desde la mutualidad y desde la igualdad que caracterizan a la vida misma de Dios ad intra, o sea, la vida misma del Dios trinitario hacia adentro. Esto es algo que los teólogos que han interpretado a Gálatas a través de los siglos siempre han visto. Por ejemplo, Agustín en su comentario a los Gálatas o en su comentario del libro de los Gálatas entiende perfectamente lo que significa este pasaje para las relaciones de género y para otras relaciones asimétricas de poder. Pero como Agustín, muchos, digo muchos, no muchos y muchas, muchos prefirieron decir que se trataba de una cuestión escatológica, no de algo que se pudiera ir implementando y viviendo en la actualidad. Vamos a ser iguales, pero recién cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios. Otros intérpretes, como Jerónimo, que también escribió un comentario, son de algún modo inclusive peores, porque espiritualizan esa igualdad. Sí, espiritualmente somos iguales,
pero no materialmente. Materialmente no somos iguales, de manera que las jerarquías sociales y sus inequidades quedarán intactas en la iglesia y tal vez para siempre. Recordemos lo que decíamos al principio. Pablo está predicando y escribiendo a sujetos colonizados y despreciados por Roma e inclusive por los seguidores judíos de Jesús. Y hasta Pedro se mete en esa milonga, ¿no? Cuando empieza a decir, bueno, después de todo no quiero comer con estos gentiles. Pablo lo que está diciendo no es que vaya a existir una igualdad en el más allá solamente, sino que en Cristo ahora mismo, hay igualdad y hay mutualidad radical. Esto es uno de los motivos que como teóloga feminista no estoy dispuesta a descartar a Pablo. Su teología de fondo, cuando se concentra en la lógica del camino de Jesús, es liberadora y es transformadora de los esquemas injustos de poder que en nuestras sociedades están naturalizados y a veces también están naturalizados, son estructuras injustas que están naturalizadas también lamentablemente muchas veces en nuestras iglesias, donde inclusive se cita a Pablo para cimentar una desigualdad que va en contra del meollo mismo de lo que él enseñaba. Pasamos al segundo punto de esa partecita clave de la X, ¿no? Que es la adopción filial por Dios. Siguiendo con las implicancias de lo que significa estar en Cristo, Pablo aborda ahora el tema de nuestra heredad como hijos e hijas de Dios. Dios nos considera sus herederos y sus herederas con todos los derechos de la ley. No hay algunos que sean más herederos que otros o que otras. No hay algunos que reciban de manera exclusiva los dones del Espíritu. Esta herencia es por igual para todos los hijos y para todas las hijas, y esto desestabiliza las estructuras patriarcales y jerárquicas, tanto sociales como eclesiales. Y esto a veces lo superaba inclusive a Pablo, cuando sentía que se le iba de las manos la situación. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:15 y 1 Corintios 14:35. A veces no podía manejar las implicancias de lo que él mismo predicaba, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, queremos criar hijos que nos puedan contestar y puedan dialogar con nosotros, pero si esos hijos se ponen a decirnos de todo, capaz que nos enojemos con ellos, pero en realidad la lógica de lo que decíamos era que ellos también podían opinar. ¿Me explico? Él a veces es cascarrabia, se le va de la mano el asunto, pero no quita la lógica teológica de su manera de hablar de la filiación, de la adopción nuestra por Dios, que no es abstracta ni espiritualista. Pablo explica de modo concreto y material que todas las personas que están en Cristo tienen derechos análogos a los que tenían en la sociedad romana únicamente los hijos varones libres. En la iglesia, lo que debe regir es la igualdad y la mutualidad, no las jerarquías ni las divisiones, ni los binarios, ¿no? Pablo acá está desarrollando entonces una teología prototrinitaria, todavía no con todo el vocabulario que se iba a ir desarrollando en los primeros 4 siglos para hablar de teología, pero sí marcando una dinámica de las 3 divinas personas. La teología trinitaria está enraizada en el Nuevo Testamento, no es un invento del siglo IV. Y lo vemos acá perfectamente en este pasaje. Dios Padre envía al Hijo, en el versículo 4, en la plenitud de los tiempos, de manera corporal y material, como hijo de María, nacido bajo la ley, bajo la Torá, y lo hace para liberarnos, para redimirnos de la esclavitud, para que seamos adoptados y adoptadas como hijos e hijas de Dios y así sumarnos a la familia de Dios. Versículo 5.